¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Extenderles una cordial bienvenida a la materia de control lógico programable. Quiero empezarles asignándoles el objetivo que tenemos para este semestre. El objetivo semestral que vamos a perseguir para la materia es promover la innovación de ciencia y tecnología estudiando los autómatas programables (PLCs), lenguaje de programación y el control de automatización, utilizando el lenguaje de codificación, los equipos de programación a través de las conversaciones, traslaciones de lógica cableada a programada para fortalecer la productividad del entorno. Comentarles que por el tema actual que estamos atravesando, se han modificado lo que son los contenidos para tener un enfoque único en lo más importante y esencial de la materia. Por lo tanto, vamos a resumir la materia en dos parciales. Un primer parcial que va a abarcar la introducción a los autómatas programables. Vamos a estudiar generalidades, definiciones, transición lógica cableada a lógica programada, clases, tipos, características, áreas de aplicación, ventajas y desventajas, especificaciones técnicas de los PLCs, y vamos a simular el montaje de entradas y salidas del PLC. Vamos a realizar la configuración de comunicación de PC a PLC. Como un segundo tema para abarcar el primer parcial, estudiaremos la estructura de los PLCs, partes constructivas funcionales y arquitectura del PLC, unidad central de procesos CPU, memorias del autómata, interfaces de entrada y salida, conexiones y montaje del PLC. Vamos a realizar unos laboratorios como la autorretención de una salida digital, las inversiones de giro. Para eso vamos a valernos de diferentes softwares que ustedes ya los tienen en los CDs que hemos podido compartir. Caso contrario, vamos a ver la forma de mandarles un link para que ustedes descarguen de una página segura. El segundo parcial vamos a abocarnos netamente a lo que va a ser el software de programación y simulación, entornos y lenguajes de programación y simulación, lenguajes en esquema de contactos, lenguaje en bloques de funciones, lenguaje en lista de instrucciones, simular arranque estrella delta, control de semáforos y otras actividades que vamos a ir realizando clase a clase. Programación del PLC, realización de automatismos básicos, ejercicios de aplicación a partir del diseño, transferencia, simulación en el PLC. Programación de temporizadores, ejercicios de aplicación, programación de contadores, ejercicios de aplicación, programación de funciones especiales, ejercicios de aplicación. Las prácticas a realizar: cinta transportadora, automatizar un control mount en montacargas. ¿Sí? Bueno, para empezar a entender la importancia de la incorporación de un PLC a una fábrica, tiene que empezar básicamente por la utilidad que le da a los procesos. Si ustedes se fijan en este gráfico que les estoy mostrando, siempre existe una oficina de control remoto donde está la parte administrativa, la parte contable, que manejan los recursos económicos, recursos humanos. Tenemos la planta fábrica donde se concentra nuestra atención. También tenemos una oficina de control central donde se hace el monitoreo de toda la producción que se realiza en la fábrica. Ustedes pueden observar que esta fábrica está completamente automatizada. Se fijan que existen brazos robóticos que se encargan desde la apertura de la caja, la introducción de los productos, y a través de cintas transportadoras estos productos van pasando a una siguiente etapa donde otro brazo robotizado realiza de una diferente acción. Lo que antes se conocía como el trabajo manual ya ha sido reemplazado
por máquinas más eficientes que pueden trabajar horarios continuos sin necesidad de gozar de descansos y que pueden trabajar 24/7. Y es esa efectividad la que busca un empleado, un empresario emprendedor, para poder aumentar la productividad en su fábrica. Y como una solución a esa efectividad está el PLC. ¿Qué es lo que hace el PLC? Bueno, el PLC lo que controla son movimientos de máquinas, movimientos que pueden ser temporizados, movimientos que pueden ser articulados, que llegan a tener movimientos coordinados gracias a sensores que pueden dar el inicio y sensores que pueden dar el fin de su movilidad. Entonces, el PLC, que vamos a estudiarlo ahora, nos da la facilidad de poder hacer controles completamente autónomos y de forma muy sincronizada, de tal modo que te permite realizar el mismo proceso durante varias repeticiones manteniendo la misma secuencia, calidad y efectividad. Es por tanto que las industrias están requiriendo mucho el tema de automatización. Pero, ¿qué es el PLC? Bueno, vamos a observar qué es un PLC. Un PLC es un conjunto de módulos que interactúan entre sí para poder procesar una señal que se recibe a través de una entrada que ingresa a un centro de procesamiento de unidad, y en este centro de procesamiento de unidad nosotros podemos observar que existen formas de poder procesar esa información para poder obtener una salida. Entonces, lo que hace el PLC es recibir órdenes puede ser de posiciones, puede ser de contactos, puede ser de fines de líneas, y esa orden que está ingresando al PLC es procesada a través de un procesador, de una memoria, los cuales ejecutan un programa que ya está configurado y que se almacena dentro de las memorias internas que tiene, y como resultado de esa orden te entrega una salida en forma de señal, una salida en forma de indicación luminosa, una salida en forma de control numérico de los valores sucesivos de la salida. Entonces, el PLC es la respuesta a la necesidad de poder automatizar los procesos que se van a ejecutar en cada etapa. Como ustedes saben, el PLC que nosotros utilizamos en laboratorios es el PLC Siemens Logo B8. ¿Por qué es tan comercial este PLC? Muy bien, este PLC es muy fácil de programar, es de costo accesible, que bordea los 1.000 bolivianos. El software de programación es completamente libre y te permite realizar procesos que van desde 4 etapas hasta 32 etapas, con el único inconveniente de la cantidad de entradas y de la cantidad de salidas. Pero como ustedes pueden observar en esta gráfica, en caso de que ustedes, de acuerdo al proceso que vayan a automatizar, necesiten ampliar tanto las entradas como las salidas, se pueden anexar módulos que te permitan ampliar la cantidad de entradas y la cantidad de salidas. Pero, ¿qué características tiene nuestro PLC que usamos en el laboratorio? Bueno, ustedes saben que esos PLCs funcionan con la alimentación de corriente alterna. Le llega 220 voltios de corriente alterna distribuidos entre una línea y un neutro.
Para poder manipular las entradas, que en el caso de nosotros es 8 entradas, necesitamos compartir la alimentación de una de las líneas. Como en este caso, si es que la máquina va a tener 3 líneas o va a ser una máquina trifásica, lo que hacemos es balancear la cantidad de entradas de acuerdo a la cantidad total que tengamos. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos 8 entradas. Conectaríamos a línea 1 la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3. A línea 2 conectaríamos la entrada 4, la entrada 5 y la entrada 6. Y por último, conectaríamos las últimas dos entradas a línea 3. Esto por el tema del balanceo de cargas que ustedes ya deben conocer. En el tema de las salidas con las cuales cuenta nuestro PLC que vamos a utilizar son 4. ¿Sí? Un gráfico más descriptivo del PLC que nosotros tenemos es este. ¿Sí? Ustedes pueden observar, aquí está nuestra entrada de alimentación de línea, neutro, tenemos la entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la parte de la salida tenemos salida 1, salida 2, salida 3, salida 4. La característica particular de este PLC es que contamos con un dispositivo que nos permite interactuar a través de estos teclados cursores para poder configurar tanto el IP, para poder ver la zona horaria, para poder verificar el estado de las entradas, el estado de las salidas. Como tiene un display que me permita saber si están funcionando bien las entradas y salidas, se convierte en una herramienta muy amigable para poder aprender a programar los PLCs. Sin más que decir, entonces empecemos a conocer cuáles son las ventajas de contar con este PLC, qué debemos conocer, qué debemos saber para poder manipular este PLC. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo el PLC empieza a interactuar con las personas que manipulan las máquinas. Es por eso que vamos a ver los elementos de un proceso automático. ¿Qué es lo que queremos comprender aquí? Los componentes de un proceso de producción. Por ejemplo, un proceso a automatizar requiere tener en cuenta un conjunto de elementos, cada uno de los cuales realiza su función dentro del proceso. Podríamos representar el proceso con el sistema de control y estos elementos, mediante el gráfico que estamos mostrando, nos van a ayudar a entender cuál es la importancia de cada uno de ellos. Cuando ustedes ven esta gráfica, sí, pueden ver que los operadores, tanto de las máquinas como del control remoto o como del monitoreo central, lo único que tienen a su disposición son los elementos que les permiten dar accionamiento a la máquina y corte a la máquina. En sí, lo que ellos pueden hacer es prender, apagar la máquina. Además de hacer eso, pueden configurar la cantidad de producción que van a hacer, el tiempo de funcionamiento. Pero todo eso, ellos, como ustedes pueden observar, interactúan a través de dispositivos que les permiten meter entradas. En este caso podría ser la cantidad de producción que necesito, la cantidad de cajas que van a envasar, que sería una entrada. Y como salida, ellos pueden observar en los monitores que ustedes ven los números que se van empacando en cada proceso. Entonces, es importante saber que el operador lo único que va a observar va a ser los elementos de salida de información
y los elementos de entradas de órdenes. El operador interactúa solamente con esas dos dimensiones: elementos de entrada de órdenes y elementos de salida de información. Ahora, ¿qué tipos de elementos de entrada de órdenes nosotros podemos utilizar para poner en marcha una máquina? Como ustedes ya saben, nosotros disponemos de componentes electromecánicos que nos permiten poder interactuar con el estado de las señales de entrada. Claro ejemplo serían los pulsadores normalmente cerrados, los pulsadores normalmente abiertos, un pulsador de parada de emergencia o un sensor. Estos llegarían a ser los elementos de entrada de órdenes. ¿Por qué? Porque si el operario presiona un botón rojo es porque va a detener la producción. Si el operario va a presionar un botón verde es porque va a poner en marcha una producción. Si el operario presiona un botón tipo de emergencia, significa que va a detener en seco la producción. Esas son órdenes. Las órdenes con las que el operario interactúa con la máquina. Ahora, los elementos de salida. Claramente veíamos en el gráfico anterior que uno de los elementos de salida puede ser un indicador. Puede ser un indicador, puede ser una pantalla digital, puede ser un teclado LCD, tal cual como lo tenemos en el PLC, que permiten al operador verificar la salida de información que le está mandando la máquina. ¿Sí? Ahora, nos basamos en qué es lo que realiza cuando el operador presiona un botón verde. Cuando el operador presiona un botón verde, significa que va a dar inicio a un proceso. Y en el inicio del proceso nosotros tenemos un sistema de control que en este caso sería el programa interno que va a guardarse en el PLC que nosotros tenemos que programar. Y el programa que nosotros vayamos a guardar dentro del PLC como una orden de salida del proceso que he configurado, primero me va a accionar un preaccionador. ¿Qué son los preaccionadores? Los preaccionadores son los dispositivos con los cuales el PLC me permite poder sacar una señal a un accionador, el cual va a poder activar un circuito que requiera más potencia. Por ejemplo, los preaccionadores pueden ser relés, pueden ser transistores, ¿sí? Y estos son los que recién van a dar accionamiento a los accionadores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los PLCs pueden tener dos tipos de salida. Uno, que pueden ser con salida tipo relé. Dos, que pueden ser con salida tipo transistor. ¿En qué se diferencian estos dos? Como ustedes saben, el relé cuenta con una bobina electromagnética que al ser accionado por una tensión, la corriente atraviesa por las bobinas y eso hace que se produzca un campo magnético produciendo un cambio de estado en sus contactos. Mientras que el transistor, al transistor se le mete una corriente en base, esa corriente hace que exista un flujo de circuito cerrado entre el colector emisor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos componentes? Bueno,
El relé es netamente inductivo y, como ustedes saben, un inductor acumula corriente. Y al acumular corriente, lo que provoca es que al momento de quitarle la energía a la bobina, existe una corriente remanente que hace que el contacto tarde unos milisegundos en abrir o cerrar, cosa que es muy diferente con el transistor. El transistor retiras inmediatamente la excitación a base y la respuesta de apertura entre el colector y el emisor es inmediata. Esto por la facilidad de ser un semiconductor. ¿Sí? Entonces podríamos decir que las salidas a relé se pueden usar en procesos que no necesitan mucha velocidad, y los PLCs con salida transistor se utilizan cuando necesitamos unas salidas veloces, rápidas, de accionamientos inmediatos. Estos preaccionadores lo que hacen es activar a los accionadores. ¿Qué son los accionadores? Un accionador puede ser una electroválvula. ¿Qué es la electroválvula? Es igual a un dispositivo electromagnético que, al ser alimentado por una tensión, abre o cierra una válvula. En este caso, este es un cilindro neumático y esa válvula controlaría el paso del aire para que el vástago del cilindro pueda expulsar algo, o puede cerrar el paso de aire para que pueda contraerse el vástago de este cilindro. Caso contrario, otro accionador podría ser un contactor. El contactor, ustedes muy bien saben que es un interruptor de fuerza. En resumen, ¿qué es lo que hacemos con el contactor? Agarramos una señal de salida de 220 voltios que se van a ingresar a la bobina A1, A2. Eso hace que cierren los contactos internos que tiene el contactor y podemos accionar una máquina como el motor. ¿Sí? Entonces, el proceso que se sigue es: el PLC me manda una orden a mi preaccionador, que puede ser un relé o un transistor. Eso hace que se active a un accionador, que puede ser un contactor, una electroválvula. Y eso va a realizar el proceso. El proceso puede ser que empiece a funcionar el motor de un molino. Y ese proceso tiene que tener un indicador que me permita saber hasta cuándo se va a realizar el proceso. Y ese indicador es un elemento de entrada. Me explico. Si el caso de este programa que voy a realizar tuviese la finalidad de poder automatizar un molino, entonces el proceso sería activar el molino para poder moler el grano. Pero ese proceso, una vez que yo empiece a ejecutarlo, tendría que tener un elemento que me permita saber cuánto tiempo voy a moler. Entonces ustedes podrían decir, en ese caso, si necesito ponerle un tiempo para saber cuánto debe procesar el grano, podría usar un temporizador. Entonces, un elemento de entrada para poder cerrar el ciclo de automatización podría ser un temporizador. Seguimos con este ejemplo del molino. En un plano global, el operador presiona el botón verde. El sistema de control indica que debe accionarse inmediatamente
la salida a relé. La salida a relé activa a un contactor y el contactor activa al motor que empieza a girar las cuchillas para moler el grano. Inmediatamente el elemento de entrada empieza a funcionar, que en este caso habíamos dicho que va a ser un temporizador, y empieza a contar. Si yo quiero que el molino muela durante 5 minutos, este temporizador empieza a mandar señales al sistema de control, mandándole la información del tiempo que está ejecutando. Ha pasado 1 minuto, sigue activado el preaccionador, debe seguir activado el accionador, el molino tiene que seguir girando. Ha pasado 2 minutos, le indica al PLC que ha pasado 2 minutos, el preaccionador sigue activado, el accionador continúa activando al motor que sigue moliendo el grano. Terminan los 5 minutos de tiempo programados y este elemento de entrada le dice al sistema de control: ya se cumplió los 5 minutos, por lo tanto el preaccionador, según el programa que yo voy a configurar, debería abrir el circuito. Al abrir el circuito, el accionador corta las líneas de entrada que estaban alimentando al motor y por tanto el proceso deja de activarse. ¿Sí? Es de esa forma como se van manejando y automatizando los procesos de automatización en las máquinas deseadas. Para poder entender mejor lo que queremos entender aquí, vamos a ver el gráfico siguiente, donde es un proceso muy sencillo de automatización, que sería el proceso de llenado de un tanque en la parte superior a través de una bomba de agua. Basándonos en el esquema que estamos planteando, el operador tendría acceso a los elementos de entrada de órdenes y a los elementos de salida de información. Entonces, en este caso, el operador estaría viendo el tablero. Aquí tiene los dispositivos de entrada, como también los dispositivos de salida. Si son muy observadores, ustedes van a poder ver que tenemos aquí un pulsador tipo hongo de parada de emergencia, tenemos una llave selectora, tenemos indicadores luminosos y tenemos llaves selectoras. Estos llegarían a ser mis elementos de entrada de órdenes y mis elementos de salida de información. Si yo presiono una llave selectora indicando que se active el proceso de bombeo, inmediatamente debería indicarme un LED verde diciéndome que el motor está subiendo el agua del tanque de abajo al tanque de arriba. Inmediatamente el PLC lo que debería ir controlando con el sistema de programación que vamos a ejecutar es activar un preaccionador, que en este caso sería un relé. Se activa el relé, se activa el accionador, que sería un contactor, y se va a activar el proceso, que sería el funcionamiento de la bomba. Necesitaríamos un elemento de entrada que nos permita determinar hasta cuándo va a bombear el agua. Y en este caso, este elemento de entrada para el ejemplo que estamos viendo llegaría a ser un flotador eléctrico alojado en la parte superior del tanque. ¿Qué es lo que va a hacer el flotador eléctrico? Bueno, el flotador eléctrico nos va a estar indicando continuamente que falta llenar el nivel del agua en el tanque de arriba. Si falta llenar el nivel del tanque de arriba, el flotador va a estar obviamente en contacto cerrado. El sistema de control detecta que sigue faltando agua, el relé debe seguir activado, el contactor debe seguir activado y eso hace que la bomba siga
llevando el agua de abajo hacia arriba. El flotador sigue normalmente cerrado, indicando que falta agua. El sistema de control detecta que sigue faltando agua. El preaccionador mantiene activado al relé, el accionador al contactor, el contactor activa a la bomba hasta que la bomba llene el suficiente volumen de agua en el tanque de arriba para que el flotador eléctrico cambie su estado de cerrado, perdón, a abierto, y en ese momento le llega la señal al sistema de control que el tanque de arriba ya está lleno. Y el sistema de control lo que hace es al preaccionador darle la orden de abrir el contacto. Al quitarle la energía al relé, este le quita la energía al contactor y por defecto la bomba deja de funcionar. Bueno, eso es prácticamente lo que va a realizar el PLC. En este caso hemos tratado de explicarles con un ejemplo muy sencillo. Esperemos que se haya comprendido. Se trata de poder comprender inicialmente lo más básico para poder empezar a profundizar en la próxima clase con complejos, elementos más complejos como ya lo que son el sistema de programación, el lenguaje, y empezar a realizar las programaciones en el programa del Logosoft V8. Entonces, muchachos, no se olviden que posterior a este video ustedes tienen que comentar en el foro que se ha habilitado para poder así validar la asistencia en el tiempo establecido que se les está poniendo, y cualquier duda, consulta respecto a lo que se ha explicado, también pónganlo por escrito en el foro. Bueno, muchachos, desearles siempre cuidarse y hasta la próxima clase.